El título de la predicación del día de hoy es El Dios que ama y el pueblo que falla. El Dios que ama y el pueblo que falla. Y vemos Nehemías capítulo 10 hasta el capítulo 12. Y nosotros cuando encontramos los primeros capítulos de Nehemías, nosotros encontramos que el ambiente no es nada favorable para el pueblo judío, ya que no solamente habían sufrido el constante hostigamiento de sus enemigos samaritanos, sino que también los enemigos de Dios habían logrado detener la construcción de los muros de la ciudad de Jerusalén. Eso es lo que encontramos nosotros si leemos los primeros capítulos de Nehemías. Pero también nosotros encontramos que Dios en su misericordia levantó a Nehemías como el hombre que impulsaría la obra de la reconstrucción de los muros de la santa ciudad. Y por supuesto, si leemos detalladamente, como lo hemos estado haciendo versículo por versículo, nosotros encontraremos que los meses en los cuales el muro se estuvo construyendo fueron meses muy, pero muy difíciles para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque bien, no solamente tenían que desvelarse, no solamente tenían que trabajar para construir los muros, sino que también tenían que estarte constantemente defendiendo, porque los samaritanos y los demás pueblos que estaban alrededor querían matarlos, principalmente a Nehemías, que era la cabeza de esta gran construcción. Pero todas las personas que participaron en la reconstrucción de los muros de Jerusalén, pues simplemente no le estaban pasando nada bien. A lo mejor no tenían suficiente comida, a lo mejor no estaban durmiendo lo suficiente, a lo mejor físicamente ya estaban cansados. Muchos de ellos, la gran mayoría, tenía familia, niños chiquitos, y la presión de tener que cuidar a sus familias, más la presión de tener que cuidarse unos al otros, era una presión muy, muy grande. Pero la misericordia de Dios en esta construcción del muro se deja ver muy claramente cuando Nehemías dice, ya terminamos la reconstrucción del muro. Dios ha sido fiel, los enemigos, a pesar de sus amenazas, no han venido y no nos han matado. Entonces Dios ha detenido la mano de aquellas personas que nos querían hacer mal y hemos podido levantar su santa y bendita obra. ¿Y cómo podían celebrar la construcción de los muros el pueblo de Israel? Pues muy simple, leyendo la palabra de Dios, que prácticamente se juntó. Terminaron el muro y luego venían unas fiestas. Entonces el pueblo judío le dijo a Esdras, tú eres el mejor sacerdote que tenemos, léenos la palabra de Dios públicamente. Entonces Dios, como conmemoración, permitió que los judíos escucharan la palabra de Dios y así recordar todas las bendiciones que nuestro Señor les había dado a este pueblo. Entonces Nehemías se levanta, ¿se acuerdan? En un pedestal alto de madera, un púlpito alto, se levanta, predicó la palabra, leyó la palabra de Dios. Y lo interesante de esto es de que los corazones del pueblo de Judá se movieron. ¿Cómo? Arrepentimiento. Hubo arrepentimiento, hubo convicción de pecado y pareciera que así de la nada hubo un gran interés por poner la palabra de Dios en obra. Pero después de que ellos escucharon la palabra de Dios y querían ponerla por obra, Nehemías escribe, vayan conmigo, Nehemías 9:38. Esto lo encontramos a final de capítulo 9, Nehemías capítulo 9, verso 38, y notamos qué tan grande es el interés del pueblo de Dios por poner por obra la palabra de su Dios. Vean, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y le escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Cuál era la fiel promesa? Hacer tu palabra. Hemos escuchado tu palabra. Hemos entendido que hemos estado actuando mal. Tú has sido fiel con nosotros. Entonces ahora nos vamos a poner a firmar un compromiso en hacer cumplir tu palabra. Por lo menos hasta aquí nosotros podemos ver una genuina convicción de pecado. Nosotros podemos ver que realmente estos hombres tienen un anhelo de hacer la palabra de Dios. ¿Y qué es hacer la palabra de Dios?
Bueno, si tú solamente me dijeras, creo en Cristo, y no tienes obras de arrepentimiento, no tienes buenas obras, tú serías un mentiroso. Es más, te llamaría hipócrita. Porque no son los que creen en Cristo los que realmente creen en Cristo. Son los que creen en Cristo y a raíz de esa fe hacen buenas obras manifestando qué hay dentro de su corazón. ¿Se dan cuenta? Para ser salvo solamente se requiere creer en Cristo. Pero para dar evidencia de que tú realmente eres un verdadero cristiano, tienes que mostrar frutos a todos los que te rodean. De lo contrario, serías un hipócrita. Por eso el día de hoy veremos 3 frutos de un genuino arrepentimiento. Estas personas realmente se arrepintieron y creyeron en Cristo. Entonces veremos 3 frutos de un genuino arrepentimiento. Y les quiero mostrar rápidamente el bosquejo del día de hoy. Vean, punto número 1 del bosquejo. La obediencia, un fruto de arrepentimiento. Capítulo 10, nada más. Punto número 2. La santidad, un fruto del arrepentimiento. Capítulo 11. Y punto número 3. La gratitud, un fruto del arrepentimiento. Capítulo 12. Si ustedes ya se habrán dado cuenta, nosotros vamos a abarcar 3 capítulos de la palabra de Dios. Y uno dirá, bueno, son muchos versículos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a leerlos todos? En esta ocasión no vamos a leer todos los capítulos, ni todos los versículos. ¿Por qué? Porque si ustedes ya han leído Nehemías, o bueno, lo leen en sus casas, se darán cuenta que hay muchas listas. Lista de nombre, lista de nombre, lista de nombre. Entonces, lejos de leer toda esta lista de nombres, porque solamente tenemos 1 hora para la predicación, lo que vamos a hacer es tomar la aplicación de estos capítulos, predicarla, y bueno, eso va a ser el tema del día de hoy. Pero con esto no quiero decir que la lista de los nombres deja de ser importante, para nada. Toda escritura es inspirada por Dios, entonces si el Señor permitió que esta lista de estos hombres estuviera aquí, léanla y estúdienla con comentarios bíblicos aceptables. Entonces vamos al punto número 1. La obediencia, un fruto del arrepentimiento. Capítulo 10. Y si ustedes leen el capítulo 10, el primer versículo de capítulo 10, encontrarán una lista de los representantes que firmaron el pacto que el pueblo judío hizo ante Dios. ¿Se acuerdan? 9:38 que dice, y nuestros príncipes firmarán el pacto. Bueno, automáticamente, capítulo 10, verso 1. Y estos fueron los príncipes que firmaron. Y en primer lugar encontramos nosotros ¿a quién? A Nehemías. ¿Por qué? Porque era el gobernador de la ciudad, el gobernador de Judá. Entonces, no es de nada extrañarse que Nehemías tenía este privilegio. Pero, una vez firmado este compromiso de que los israelitas iban a comprometer a hacer cumplir la palabra de Dios, no solamente Esdras, Nehemías, dependiendo de quién sea el autor, se quedó con nuestros príncipes firmaron, no. Vayan a Nehemías capítulo 10, verso 28 y 29. Nos da una lista más extensa de quiénes fueron las personas, de quiénes fueron todos los que estuvieron de acuerdo a que este pacto se firmara. Nehemías capítulo 10, verso 28 y 29. Nehemías capítulo 10, verso 28 y 29. Dice así la palabra de Dios. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos, hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. Sin importar el costo, sin importar la dificultad, nuestros príncipes firmaron en representación nuestra y nosotros vamos a hacer cumplir, dicen los judíos, la ley de Dios porque hemos hecho un pacto consciente con nuestro Creador. Obviamente, en aquel tiempo, recuerden cómo eran los pactos con Dios. Yo te obedezco y Dios bendice. El pueblo desobedece y Dios maldice. Bueno, fue un compromiso muy grande, pero su corazón, la palabra de Dios, lo llevó a hacer ese compromiso con su Creador. Pero, ¿cuál es la manera tangible? Lo vuelvo a repetir.
de saber si una persona realmente está comprometida con su Dios? ¿Cuál sería la manera tangible? A que hagan obras, buenas obras, obras de arrepentimiento, obras que glorifiquen al Señor. No solamente ellos dijeron, Señor, voy a cumplir tu palabra, y se fueron a dormir. No, ellos querían poner por obra el pacto de su Dios. Entonces nosotros en los siguientes versículos encontraremos que no solamente se comprometieron a hacer la palabra de Dios cumplir en sus vidas, sino que hacen un pequeño listado de puntos específicos que van a cumplir. Vean conmigo, verso 30. Nehemías capítulo 10, verso 30. El primer punto, de todo lo que iban a cumplir, esto es lo primero que iban a observar para cumplirlo. Escuchen con atención. Y que no darían nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. ¿A qué les suena esto? Punto 1. Los levitas, todo el pueblo judío se comprometió a esto. No casarse con gente de otras naciones. No casarse con gente de otras naciones. Y por supuesto que esto no es para nada extraño, porque la razón por la cual se mantuvo en primer lugar de la lista. Si ustedes leen todo el Antiguo Testamento, ustedes encontrarán que constantemente el pueblo judío entraba en este pecado, se casaba con otras naciones, desobedecía la ley de Dios. Y no solamente el pueblo judío, también sus grandes representantes, ¿como quién? Sansón, el hombre más fuerte del pueblo de Israel, se casó con alguien que no era israelita. Salomón, para firmar pactos con otras naciones, también tuvo muchas esposas que tampoco fueron judías. Pero, ¿recuerdan? Cuando terminamos el libro de Esdras, ¿cómo lo terminamos? Esdras llega a Jerusalén, ¿y qué es lo que encuentra? Inmoralidad sexual. ¿Cómo es esto? Los judíos que se habían quedado en Jerusalén, que no los habían sacado de sus tierras, ya se habían empezado a casar con gente de otras naciones. Eso es pecado. Casarte con una gente, tú siendo cristiano o siendo del pueblo escogido de Dios, casarte con alguien que no sea del mismo pueblo, eso te es pecado. Vean, vayan conmigo a Esdras capítulo 9, verso 1 y 2. Esdras capítulo 9, verso 1 y 2. Para que recordemos lo que Esdras encontró, la abominación que encontró. Dice Esdras capítulo 9, verso 1 y 2. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes, escuchen, también el clero, los encargados de la espiritualidad del pueblo también habían pecado. El pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido, ¿qué? Mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Por supuesto que es muy fácil ver este mandato en la palabra de Dios y decir, el Dios de los cristianos es un Dios aburrido, no permite que sus creyentes, sus fieles, se diviertan y se casen con quien ellos quieran. Pero aunque para los oídos ante los oídos del mundo estas palabras pueden sonar verdaderas, en decir, sí es cierto, el Dios de la Biblia es un Dios aburrido, el Dios de la Biblia nada más quiere tener así a su pueblo. Hermanos, estas palabras son veneno, y especialmente para quienes. Bueno, deja tú la gente del mundo ni siquiera lee la Biblia, ni siquiera se va a acercar a Cristo. ¿Sabes para quién es veneno estas palabras? Para los cristianos nuevos en la fe y para los cristianos inmaduros en la fe. ¿Por qué son veneno estas palabras? Porque tanto los cristianos nuevos en la fe e inmaduros quizás no han entendido que ellos fueron creados y salvados para obedecer a su Dios. Escucha, el cristiano fue salvado para obedecer a su Dios, y no que Dios los salvó o los creó para que Dios mismo cumpliera sus anhelos, cumpliera sus caprichos pecaminosos y su pecado.
Para nada. Y nosotros tenemos que dejar algo en claro, hermanos. Por si tú eres uno de estos inmaduros o un nuevo en la fe. El cristiano, sea nuevo en la fe o sea viejo en la fe, jamás debe de avalar lo que Dios en su palabra llama pecado. Y el hecho de casarse un cristiano con una persona inconversa es pecado. Yo me he encontrado con cristianos, desgraciadamente, que echan en poco la palabra de Dios y que dicen, bueno, es que yo tengo amigos cristianos, pero ya andan con inconversas, no veo nada malo. Eso es pecado. El hecho que tú lo estés avalando sabiendo que la palabra de Dios dice que está mal, es pecado. Y espero que tú nunca hayas estado en esta situación en la cual avales el pecado de otra persona, especialmente el que un cristiano ande con una persona inconversa. Vamos a leer el Antiguo Testamento y veamos dónde Dios le dice a los israelitas que no se casen con gente de otra nación. Éxodo capítulo 34, verso 15 al 16. Éxodo capítulo 34, verso 15 al 16. Vean lo que dice. Éxodo capítulo 34, verso 15 al 36. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, escuchen, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando a sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijos en pos de sus dioses, harán fornicar también a los hijos en pos de los dioses de ellos. Ahí lo tenemos. Dios le prohíbe al pueblo de Israel que dé a casamiento a sus hijas, a sus hijos con otras naciones. Y uno puede decir, bueno, ¿y para los cristianos qué hay? Hasta el cansancio vamos a leer esto. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14. Hasta el cansancio, tanto los casados como los solteros tenemos que tener estas palabras en nuestras mentes. ¿Para qué? Para aconsejar o para vivirlo. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14. Dice así la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Ahí está una gran razón. Los cristianos no tenemos que unirnos con gente inconversa, porque ¿qué comunión hay con la luz, con la oscuridad? ¿Pueden mezclarse? ¿Pueden estar juntos? Claro que no. Pero alguno dirá, Dios no me da razones suficientes para no casarme con una persona inconversa. Bueno, si Dios simplemente su palabra dijera, no quiero que te cases sin punto, estaría bien porque Él es Dios, pero ¿qué creen? Sí nos da una razón para no casarnos o no ser novios, andar de coquetos, coquetas con gente inconversa. Aquí está, vayan conmigo, Deuteronomios capítulo 7, versos 3 y 4. Aquí vamos a encontrar la razón por la cual Dios dice que un cristiano o una cristiana no tiene que andar con un inconverso o con una inconversa. Deuteronomio 7, versos 3 y 4. Dice así la palabra de Dios. Escuchen. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá, ¿qué? Pronto. ¿Saben por qué Dios dice que no tienen que casarse con personas inconversas? Porque esta persona inconversa te va a alejar de tu Dios. Te va a alejar. Esa es la realidad. ¿Tú te crees fuerte? ¿Crees que tú puedes?
¿Crees que puedes acercarte al pecado sin quemarte? Dios dice que no puedes, lo acabamos de leer, dice, te van a alejar de mí. Si tú tienes un novio inconverso, inconversa, si tú tienes una pareja siendo cristiano, decides casarte con alguien no cristiano, te va a alejar de mí. Y a lo mejor tú dices, nunca me pasará. Yo puedo andar con este chavo, con esta chava y nunca me va a alejar de mi Dios. ¿Qué crees? En el momento que tú estás considerando andar con una persona inconversa, ya estás a miles de kilómetros lejos de tu Dios porque tú ya estás pecando. Con el pensamiento ya estás pecando. Ya estás decidiendo alejarte de la voluntad de tu Padre. Por eso, en primera instancia, dice en la lista, no dar a los hijos en casamiento con gente inconversa. Pero en la lista hay un segundo punto. Vayan al verso 31. Nehemías capítulo 10, verso 31. Nehemías capítulo 10, verso 31 dice así. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercancías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. Punto 2. No santificar el día de reposo. El pueblo de Israel había pecado en esto y se estaban comprometiendo a santificar el día de reposo. A ver, en el contexto de este pasaje, los judíos se estaban comprometiendo en guardar el sábado, el día de reposo y los demás días santificados como día, lo dice el nombre, día de reposo, día para guardarse en el Señor, día santo a Jehová, comprometiéndose a no comerciar con los pueblos extranjeros ese día. Y alguien aquí puede decir, bueno, este ya no aplica para mí, porque como Cristo ya cumplió toda la ley, no me es necesario guardar el día sábado y puedo seguir con mis asuntos todos los días de la semana, sin distracción. Y yo te voy a decir, sí, la verdad es que tienes razón. Dios, Cristo ya cumplió con toda la ley, tú ya no necesitas guardar el día sábado, tienes toda la razón. Pero ¿qué crees, hermanos? Los cristianos sí tenemos un día de reposo. Sí tenemos un día santo a Jehová. ¿Sabes cuál es? El domingo. El domingo. El domingo es un día donde nosotros, como iglesia, apartamos un tiempo para dedicárselo a nuestro Señor y Creador. ¿Cómo? Alabándole, comunión con los santos, predicación de la palabra. Es un tiempo donde estamos con ellos. Ahora, yo te pregunto a ti, entendiendo que realmente nosotros tenemos un día santo apartado para Él, no como los judíos, pero sí como la tradición cristiana lo dicta y también conforme a las escrituras. Yo te pregunto a ti, escucha, ¿realmente santificas el día del Señor? ¿Realmente tú en tu vida estás santificando el día del Señor? ¿Te esfuerzas para que el día domingo sea un día especial al Señor? Es decir, ¿buscas no hacer compromisos en los horarios de culto de tu iglesia local? Por favor, mira, no me malentiendan, ya se los hemos dicho a ustedes, tanto Alejandro y yo como pastores de esta iglesia, Iglesia Cristiana Gracia Sublime, siempre los animamos a asistir los domingos a la iglesia, siempre, pero no nos negamos a la posibilidad de que por algo fortuito, alguna enfermedad, algún compromiso extra, algo que en la cual no pueda simplemente ignorar, no nos negamos a que ustedes puedan faltar un domingo. Pero no por eso quiere decir que van a estar falte y falte. ¿Por qué? Cuando tú quieras faltar o si estás pensando faltar, hazte estas preguntas, por favor. Hazte las siguientes preguntas. ¿Es realmente necesario que falte? Pregúntate esto. Quiero faltar, voy a faltar, estoy planeando faltar. A ver, Dios dice que no falte. Dios dice que santifique mi día. Me hago yo esta pregunta a mí. ¿Es realmente necesario faltar? Y ocúpese la palabra necesario como una necesidad. Necesidad. ¿Tengo la necesidad de faltar? No lo sé, tú lo sabes. Siguiente pregunta. Escucha. ¿Es más importante ese asunto que estar con Cristo y su iglesia? Aquí es donde muchos tropiezan. Es que yo creo que sí es más importante. No. No es que tú creas. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Eso es más importante? ¿Es más importante para que no faltes? Siguiente pregunta. Se requiere, bueno, es algo de suma importancia. Ahora hazte esta pregunta.
se requiere precisamente, específicamente, tu presencia para tomar alguna decisión importante y por eso faltas a la predicación. Si no eres tú, nadie más. Se requiere de ti. Muchas veces no somos ni requeridos y faltamos. Muchas veces no son cosas importantes y faltamos. Por eso piensas, ¿realmente se requiere? Yo entiendo, quizás Dios, bueno, conforme a la voluntad de Dios, quizás un familiar muy cercano murió el día sábado para domingo, se necesita ir al panteón para ver los papeles y los papeles están a tu nombre. Bueno, si se requiere de ti. No, es que yo voy a acompañar. Bueno, te lo dejo a tu conciencia. ¿Se requiere de ti? Se requiere de ti. Siguiente pregunta. Ay, Sergio, ya muchas preguntas de esto. Es que es necesario para que no faltes. Es necesario santificar el día del Señor. Escucha. ¿Antepones tus intereses antes que obedecer la palabra de Dios? Necesito dinero. Es mi interés. Hoy el domingo, necesito dinero. Bueno. El Señor provee, necesito dinero. Tú y el Señor. ¿Me explico? Tú y el Señor. Por eso, antepones tus intereses antes que la obediencia a la palabra de Dios. Dios que dice, congrégate. Una vez a la semana. Domingo. Día santo al Señor. Es que para mí es más necesario. Por eso, cálmate. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice tu pecaminoso corazón? Siguiente y última pregunta, ya para dejarlos en paz con esto. ¿Piensas que con tus fuerzas vas a resolver esa necesidad o problema antes de confiar en tu Señor y serle fiel en lo que te pide? Vuelvo a repetirlo. ¿Piensas que con tus fuerzas vas a resolver esa necesidad o problema antes de confiar en tu Señor y serle fiel en lo que te pide? Él dice, congrégate. No, es que tengo que ir, tengo que faltar a la iglesia por X y Y razón. Confía en el Señor. Bueno, si es algo muy importante, volvemos a las preguntas anteriores. Se necesita, si es urgente, solamente tú lo puedes resolver. Bueno, que Dios te bendiga, ¿no? Toma tu decisión, ve. Creo que estás más cerca del Señor cumpliendo con eso. Pero si no te necesitan, solamente buscas tus propios intereses, quieres echar la palabra de Dios abajo, no se requiere tu presencia, simplemente tú crees que tienes una necesidad y no confías en Dios para que la suple y tú faltas a la iglesia por eso, estás pecando. Es que, Sergio, tú no sabes mi situación. Claro que yo no sé tu situación, pero Dios sí la sabe y Dios te va a juzgar por eso. Yo no, Dios sí. Dios te va a pedir cuentas de por qué no viniste los domingos. ¿Hay una justificación noble? Gloria a Dios. ¿No hay una justificación noble? Bueno, tú y el Señor. Este es mi consejo, como pastor de ustedes, mi consejo. Si puedes asistir todos los domingos a la iglesia, no faltes. No faltes por nada del mundo. Este es mi consejo, ¿no? Pero esto dice el Señor, Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Mi consejo es que no falten, pero esto dice el Señor, Hebreos 10:25. Escucha, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Obviamente pesan más las palabras de mi Dios. No te dejes de congregar. Bueno, es que me enfermé, razón válida, ¿no? Esa también es una razón válida, pero hay que hacer casos a la palabra de Dios, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Vamos al siguiente punto. Vamos a seguir leyendo Nehemías capítulo 10, verso 31. Vean, en lo último, y que el año 7 dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Y que el año 7 dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. El punto 3 sería confiar en el Señor y tener misericordia. ¿Cómo es esto? Bueno, aquí vamos a ver 2 puntos. Los judíos tenían por mandato dejar descansar la tierra 7 años. Y no solamente era para que la tierra recuperara sus nutrientes, o sea, 6 años trabajara y al 7 descansara. No solamente era eso, sino también era para que el pueblo de Dios experimentara
de primera mano la provisión de su Señor y aprendiendo a confiar en fe en su Salvador. Para eso era. Ahora, yo te pregunto, ¿tú confías en tu Dios? Y me dirás, bueno, claro, Sergio, porque yo vengo los domingos, yo confío en Dios. Pero yo no me refiero a eso, no me refiero a confiar en Dios para salvación que en Cristo, que mucho te vale realmente, mucho te vale confiar en Cristo en salvación. Yo a lo que me refiero es de que si realmente confías en tu Dios, en Cristo, en cada detalle de tu vida, en los grandes y en los pequeños. ¿Cómo está eso? Bueno, ¿estás consciente que Él es tu proveedor? ¿Estás seguro que Él te cuida? ¿Estás convencido en tu corazón que aún las cosas malas que ocurren en tu vida pasan para que tú crezcas a la imagen de Cristo? También otra pregunta, ¿estás dispuesto a que Dios tome el control pleno de tu vida, limitándote solo tú obedecer su santa voluntad? Si es así, puedes decir que confías. Si dices que no, no estás confiando, porque no solamente es Cristo, confío en ti para salvación, sino Cristo, confío en ti para mi salvación, pero también confío en ti en cada aspecto de mi vida y por eso yo me someto a ti en cada aspecto de mi vida, porque sé que tú me vas a dar lo mejor para mí, para que yo crezca a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y si tú decides confiar en este Dios poderoso y bueno, mira lo que ocurre. Jeremías capítulo 17, versos 7 al 8. Jeremías capítulo 17, versos 7 al 8. Mira, por confiar en Dios tú tienes una bendición. Dios te bendice por confiar en Él. Jeremías 17, versos 7 al 8. Dice así la palabra de Dios. Bendito el varón que confía en ¿quién? En Jehová, y cuya confianza es Jehová. Escucha. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar, ¿qué? Fruto. Ahora vayan a Nahum 1:7. Son de los profetas menores. Nahum 1:7. Escucha. Dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él, ¿qué? A los que en él confían. Así es nuestro Dios. No solamente te bendice por creer en él, sino que te dice, yo te conozco porque tú has creído en mí. Déjame tu vida en mis manos, que yo sé qué hacer con ella. ¿Han escuchado ustedes a otros cristianos que dicen, es que yo tengo miedo en dejar 100% la vida de Dios en tus manos? Yo sí, desgraciadamente. Pero por favor ustedes no tengan miedo. Ese es un miedo pecaminoso, malvado, del diabólico. Porque ellos piensan que si tienen un poco del control de sus vidas, ellos pueden hacer mejores cosas que Dios. Es lo que ellos están dando a entender. Y cuando ves su vida de esas personas, lo único que encontrarás es tragedia y pecado. Pero cuando tú ves una vida de un hombre que se esfuerza, y digo se esfuerza porque es así, se esfuerza en entregarle toda su vida a Dios, ¿vas a encontrar imperfección? Claro, somos humanos, pero vas a encontrar santidad progresiva. Santidad progresiva. Cada día es más santo, cada día es un poco más santo, cada día es un poco más entregado. Igual que todos nosotros. Y esas son las bendiciones que el Señor te da. Pero vean, no solamente este versículo habla de la confianza en Dios, también habla de la misericordia que hay que mostrar en las personas. ¿Cómo? Bueno, de acuerdo al contexto, cada 7 años, si un judío le debía a otro judío, el judío tenía que perdonar la deuda de su hermano. Perdonar la deuda. Bueno, eso puede sonar a mucha misericordia, y realmente sí es mucha misericordia. Que una deuda económica se te sea quitada, realmente da mucho descanso a tu alma, ¿no? Especialmente a los mexicanos que decimos, qué bueno, gracias a Dios. Pero no solamente quiero que te quedes con esto económico. Bueno, si tienes una posibilidad de ayudar a alguien, pues está bien, pero yo me refiero también a la misericordia de las personas que te han hecho mal. Porque no solamente es mostrar misericordia por la gente que te debe dinero, sino también es mostrar misericordia con aquellas personas que te han herido y que te han hecho mal. ¿Qué dice el Señor? Pagarás mal por bien, no mal por mal. Dice el Señor, amarás a tus enemigos. Entonces eso también es mostrar misericordia, porque de la misma manera en el cual Dios te ha mostrado misericordia a ti, a no mandarte al infierno por tus pecados, tú tienes que mostrar misericordia
al no regresarle mal a las personas que te han hecho daño. Y vean lo que dice, yo lo leo, Marcos 11:26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El perdón también es mostrar misericordia, porque es una vida de restauración, una vida en la cual tú estás dispuesto a estrecharle la mano a aquella persona que te hiere. Claro que en el contexto, lo repito, dice de deudas económicas, pero vamos a ampliarlo un poco más. Vamos al siguiente punto y para esto vamos a leer Nehemías capítulo 10, verso 32 al 39. No estamos leyendo la lista de los nombres, solamente la aplicación que podemos sacar del texto. Nehemías capítulo 10, verso 32 al 39, dice así la palabra de Dios. Escucha, esta palabra es interesante. Nos impusimos, o sea, ellos mismos dijeron a sí mismos, vamos a hacer esto. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la propiciación y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suerte los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de vuestros padres en los tiempos determinados de cada año para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley, y que cada año traeríamos a casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestra casa y nuestras ofrendas y el fruto de todo árbol y el vino del aceite, para el vino y el aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibieran las décimas de nuestros labores en toda la ciudad, y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas, cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel, los hijos de Leví, la ofrenda, el grano, el vino, el aceite, y ahí estarán los utensilios de santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Todo esto se puede resumir en ¿qué? En la última parte, no abandonar la casa de su Dios. Entonces, el cuarto punto sería apoyar ¿qué? La obra de Dios. Apoyar la obra de Dios. Aquí nosotros notamos que los judíos se estaban comprometiendo en dar, escuchen, su dinero y el fruto de su trabajo para apoyar el templo de Dios y no dejarlo sin mantenimiento como lo hicieron en años pasados. Y aquí voy a hablar de algo importante que no suelo tocar mucho hasta que el texto me lo da. Es el dinero, la ofrenda al Señor. Y es verdad que nosotros no contamos con un templo, ¿no? Bueno, los de Pare de Sufrir tienen su templo ahí todo feo en Brasil, ¿no? De templo de Salomón, donde cobran dinero para entrar. Bueno, pero en sí los cristianos no tenemos templo al cual dejar nuestras ofrendas. Pero cada cristiano tiene que su iglesia local, en donde dejar su ofrenda y en donde colaborar económicamente. Todo lo que leímos nosotros era colaborar económicamente para el mantenimiento de la obra de nuestro Dios. Así como en tiempos de Moisés tenían que dar los judíos para el mantenimiento del tabernáculo y los levitas, en tiempos de Salomón tenían que hacer lo mismo ya en el templo, y en tiempos de Nehemías tenían que hacer lo mismo para los levitas y el templo de su Dios. Y les quiero presentar algunos versículos donde nos habla que el cristiano en la actualidad tiene que dar para la obra del Señor generosamente. Generosamente. Segunda de Corintios capítulo 9, versos 6 al 8. Segunda de Corintios capítulo 9, versos 6 al 8. Escucha que aquí habla de la ofrenda específicamente. Dice la palabra de Dios, segunda de Corintios 9, 6 al 8. Pero esto digo, dice Pablo,
el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y es que siembra generosamente, generosamente también segará. A ver, ¿está hablando de siembra? No. ¿Está hablando de qué? De ofrendar. El que da a la iglesia, a la obra de Dios generosamente, generosamente va a tener en abundancia. El que no da generosamente, no va a tener generosamente. Ahora, Dios nos puede bendecir en la tierra, quizás, pero donde sí vas a recibir generosamente, ¿dónde es? Es en el reino de los cielos. Entonces, si tú ofrendas generosamente en la iglesia, estás ahorrando para el reino de los cielos. Y es así, es así. Eso darlo por hecho. Sigo leyendo, verso 7. Escuchen, pero esto es importante. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Ama al que da al pobre? Sí. ¿Ama al que da a su vecino? Sí. Pero aquí está hablando ¿a quién? Ama al que da ¿dónde? En su iglesia, en la ofrenda. Ama a Dios al que da alegremente para que la obra de su Señor siga avanzando. Escucha, verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, o sea, toda provisión, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esta palabra también es importante, todo lo suficiente. No es de que te vas a volver un Carlos Slim de la noche a la mañana por ofrendar más. Es que si ofrendas de corazón, conforme el Señor pone en tu ser, generosamente, contento, alegre, das a la iglesia, Él te va a dar lo suficiente para que sigas ofrendando y haciendo toda buena obra, aquí y afuera. ¿Se dan cuenta? Otro versículo, vayan conmigo. Segunda de Corintios 8, 1 al 4. Segunda de Corintios 8, 1 al 4 es un capítulo atrás. Fíjense que cuando está escribiendo esto Pablo, les doy un poco de contexto. Se estaba levantando se estaba levantando una ofrenda para la iglesia de Jerusalén porque tenía muchos problemas económicos. Y es cuando Pablo habla muy bien de los macedonios. Dice así: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Pablo le está diciendo a los corintios, ustedes tienen dinero, pero les voy a hablar a alguien que no tuvo dinero y aún así dio, los macedonios, iglesia pobre, gente con necesidad. Y dice Pablo, yo no quería pedirles, pero ellos ¿qué me dijeron? Haznos partícipes de esta generosidad. Permítenos ofrendar. Nos ves pobres, pero somos ricos en el Señor. Te doy esta ofrenda, Pablo, para que lo lleves a la iglesia de Jerusalén. Y Pablo, pues, gloria a esta generosidad de los de Macedonia. Porque sin tener, dieron. Pero recuerden el verso anterior del capítulo 9. Porque dieron conforme su corazón. Porque eso lo llevó el Señor. Y ellos no dijeron, ay, el Señor me está pidiendo que dé. ¿Qué les gusta? Digamos, ¿no? Ay, recibí 50,000 pesos. Y el Señor me está diciendo que dé, un ejemplo, que dé 20,000 a la iglesia. No lo doy. Pero el Señor pone en tu corazón que lo des. Entonces tú estás pecando. Pero los macedonios que dijeron, voy a dar todo lo que tengo. Tú harías bien en dar lo que el Señor te pone en tu corazón que des para la ofrenda. ¿Cuánto es, pastor? No lo sé, tú y el Señor. Yo no lo sé. Tampoco sé cuánto ganas, tampoco sé tus necesidades. Tú y el Señor. Pero tienes que dar generosamente, conforme el Señor ponga en tu corazón. Ahora vayan conmigo. Primera de Corintios 16, 1 al 3. Vean, cuando no toco este tema, pero cuando lo toco, pues me gusta darle bases bíblicas. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 1 al 3.
Nada más rápido en lo que lo encuentran. 1 Corintios capítulo 16, 1 al 3. Oiga, pastor, ¿y qué pasa si recibo 20,000 pesos y el Señor solamente me pone en mi corazón, y en verdad me lo pone, yo me conozco, en verdad me lo pone solamente 100 pesos? Gloria a Dios. Si eso es lo que el Señor te lo pone, gloria a Dios. El problema es cuando el Señor te pone más en tu corazón y tú no lo obedeces. Ese es el problema. 1 Corintios capítulo 16, verso 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestros donativos a Jerusalén. Tengan intención, dice Pablo, ustedes, Corintios, tengan intención de guardar. Recuerden, esta ofrenda, ¿a quién iba? A Jerusalén. Para que simplemente ese día no den de rápido, cada semana vayan guardando algo, guarden algo, guarden algo, guarden algo, para cuando lleguemos a recoger las ofrendas, ustedes den lo que ya puso Dios en su corazón, y no sea algo simplemente de dar por dar. Entonces tiene que haber una intención. Y yo quiero que quede esto claro, hermanos. La obra del Señor la sustenta Dios, claro, pero ¿sabes cómo Dios ha designado sustentar su propia obra? Con tus recursos económicos y con tu trabajo. Es la realidad. Dios dice, yo sustento mi obra, pero quiero usarlos ustedes para que sustenten mi propia obra. ¿Cómo? Trabajo, económicamente. Así es, hermanos. Y como los de Macedonia, no te sientas obligado a dar. Más bien, siéntete privilegiado por dar a la obra del Señor. Siéntete privilegiado. Y fíjense, les quiero contar algo, y ya voy apresurándome cada vez más para ir terminando todo esto, porque aún faltan 2 capítulos. Estaba escuchando un podcast en la semana y dice una persona que le contó su amigo, y mamá cree en Dios. Dice, pero no cree en las instituciones religiosas. Bueno, el cristianismo entra en una institución religiosa. Dice, pero ¿por qué no cree en las instituciones religiosas? Es que dice mi mamá que ella cree en Dios y da todo por Dios, pero ella no quiere ir a una institución religiosa porque no quiere dar su dinero para que el pastor viva de él, o un obispo o un clero viva de él. Ahí casi yo a todos, ¿no? Entonces el otro del podcast estaba, no, pues sí, tiene razón, se quedan con el dinero. Y quizás los cristianos inmaduros pueden decir, pues yo sí doy mi ofrenda, pero yo no quiero que se la quede el pastor, que el pastor trabaje. ¿Sabes qué estás dando a entender con esto? Que tienes un conocimiento pequeño de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice claramente que los que trabajan del evangelio pueden vivir del evangelio. ¿Y dónde? Por medio de las ofrendas. Entonces, es lícito que los pastores de las iglesias podamos, si la iglesia nos lo permite, claro, conforme a la generosidad de las ofrendas, podamos vivir de las mismas ofrendas del Señor. Vean lo que dice. 1 Corintios, capítulo 9, verso 3 al 14. 1 Corintios, capítulo 9, verso 3 al 14. Y aquí es muy claro, aquí dice claramente el Señor que los pastores pueden vivir de las propias ofrendas, cuando son generosas, claro está. Bueno, sí, porque si no se ofrenda mucho, bueno, los pastores tenemos que dedicarnos a otra cosa, claro está, pero bueno, el Señor pone cada situación. 1 Corintios, capítulo 9, verso 3 al 14, dice así: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viñas y no come de su fruto? ¿O quién apacienta rebaño y no toma de la leche de rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto.
Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segamos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos de usar este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Escucha, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio, o sea, de las ofrendas. Ahí está, hermanos. Se nos es lícito. Pablo aquí está diciendo, yo voluntariamente renuncio a este derecho para que nadie hable en contra de mí, porque muchas personas lo estaban acusando de falso apóstol. Pero él les deja abierto, dice, así lo ordena el Señor, que el que trabaja para el evangelio viva del evangelio. Entonces, hermanos, ahí lo tenemos. Estos fueron los 4 puntos a observar, que con arrepentimiento el pueblo judío quiso ponerles especial atención. Ahora, solamente les quiero dar los últimos 2 capítulos rápidamente. De hecho, no es mucho. Vayan al capítulo 11, verso 1 al 2. Y veremos otro fruto del arrepentimiento, que es la santidad. Verso 1 al 2 del capítulo 11. Esto ya va a ser más rápido. Dice la palabra de Dios. Y habitaron los jefes del pueblo de Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer 1 de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. A ver, ya se habían construido los muros, pero ¿qué creen? La ciudad estaba casi deshabitada. Dijeron primero, ¿quién quiere irse voluntariamente a vivir a Jerusalén? Unos cuantos, el pueblo los bendijo, pero como vieron que todos no querían ir a la ciudad, ¿qué dijeron? Echaremos fuertes, de 10 familias, una tiene que ir a vivir a Jerusalén. Ahora, muchos quisiéramos hoy en día ir a Jerusalén, bueno, tal vez ahorita no por el conflicto, pero sí quisiéramos hace por lo menos un año ir a Jerusalén, ¿no? A ir a la Tierra Santa, ir a ver, decir, ay, gloria a Dios, estuve aquí en la casa de Cefas. Bueno, no, Cefas no está en Jerusalén, pero dices, bueno, aquí caminó Jesús. Y uno dice, si en las Escrituras hemos constantemente visto, en el Antiguo Testamento para los judíos, ellos han visto que Jerusalén es la tierra santa de Dios, la tierra donde por el templo posa la presencia de Dios. ¿Por qué no quisieron ir a la santa ciudad? ¿Por qué tuvieron que echar suertes? Casi obligarlos para ir a vivir allí. Los comentaristas dicen lo siguiente, los comentaristas dicen que probablemente irte a vivir en esos tiempos a Jerusalén era una prueba muy grande de fe. ¿Cómo? Pues era la ciudad que construiste, donde todos te iban a ver, constantemente vas a estar acechando. Económicamente tú te dedicabas al campo, a la ganadería. Si te toca solamente un pedacito de 500 metros, no va a ser lo mismo un pedazo de 2 parcelas, no va a ser lo mismo las ganancias. Entonces ellos, a ver su economía reducida y ver todos los conflictos que les llevaría estar en la ciudad, protegerla, pleitos, peleas, ellos dijeron, no queremos ir. Pero Dios en su misericordia dijo, esta ciudad tiene que ser habitada, así que van a echar suertes. Y aquí nos deja ver algo de ciertos cristianos. Quieren a Dios, quieren sus bendiciones, pero no quieren santificarse para su Señor. No quiere ir a la Tierra Santa a servir plenamente a su Señor. Desgraciadamente ocurre así, y perdonen si estoy alegorizando, pero es que ocurre de esta manera. Oye, entrégate más a Dios. Ya les dije el ejemplo, es que tengo miedo. Es que ahorita no, es que no es mi tiempo. O sea, quieres los privilegios de Dios, pero no quieres estar con Él plenamente. No se puede. O moras en Jerusalén plenamente su presencia, o mejor no te hagas llamar cristiano. Es la realidad. O te esfuerzas por vivir en santidad, o mejor realmente examina tu fe. Examínate. Y concluimos con el punto número 3, el capítulo 12. Dices, bueno, ¿por qué solamente vimos esto del 11? Porque después solamente fueron las listas de las personas que entraron a Jerusalén. Capítulo 12. Y tiene que terminar esto así. El capítulo 12 no lo vamos a leer, pero les comento qué es lo que ocurrió. Terminaron el muro y ahora se hizo una celebración, una dedicación del muro.
Dicen, bueno, pero no, ya lo habían dedicado. Aparentemente no lo habían dedicado, no habían hecho esta celebración de dedicación del muro. ¿Por qué? Porque como entraron a sus fiestas, tuvieron que aplazar la dedicación del muro. Pero esta dedicación del muro, esta gran fiesta por la construcción del muro, nos deja ver algo, que todo cristiano tiene que tener: gratitud a su Señor. Y este es otro fruto de arrepentimiento, ser agradecido con Él por lo mucho que Él ha hecho por nosotros. Los israelitas lo estaban experimentando, por eso hicieron esta gran fiesta de gratitud. Gracias, Señor, por permitirnos construir los muros. Queremos tu palabra, nos comprometemos a cumplirla, queremos obrar conforme a tu voluntad. Bueno, ya algunos entraron a Jerusalén y los que entraron le van a echar ganas, y los que estemos afuera también vamos a tratar de cuidar Jerusalén y echarle ganas en nuestros terrenos. O sea, ¿se dan cuenta? Era un cambio de mentalidad constante, era un cambio de vida. Ahora prácticamente de 180 grados, cambiaron, estaban en pecado y ahora querían hacerlo santo. Ese es un verdadero avivamiento. Tiempos específicos en de Dios, en su misericordia, permite que haya un despertar en los corazones de su pueblo. Y hay avivamientos personales, y hay avivamientos grupales, y hay avivamientos nacionales. Bueno, por lo menos en libros así se deja ver. Pero, ¿tú crees que un avivamiento dura para siempre? No. La profesión de fe sí dura para siempre, pero el avivamiento no. Uno podría terminar de leer el capítulo 2 y puede decir, qué bueno, el último capítulo ha de ser más hermoso. Hermanos, lamento decirles que el siguiente capítulo es el más triste de todos, porque aquí vemos que todos se comprometían a hacer la palabra de Dios cumplir. Y en el siguiente capítulo vemos que pasaron unos cuantos años, la emoción se fue, las fiestas terminaron, la entrega cesó, y vemos que estos mismos judíos que dijeron que iban a cumplir la palabra de Dios, se alejaron de su Señor y volvieron a caer en sus antiguos pecados. ¿Esto a qué se debe? ¿Que no hubo un avivamiento de verdad? Sí, sí hubo un avivamiento. ¿A qué se debe entonces? A que estas personas, muchos de ellos, la gran mayoría, no tuvo una convicción personal de seguir a su Señor. Porque si lo hubieran seguido, quizás no hubieran caído en esos pecados tan atroces. Pero eso lo veremos la siguiente semana. Dios les bendiga.